Y acá en Desde el Barrio, cuando queremos saber qué es lo que está pasando en el mundo, nos ponemos en contacto con Dolores Gandulfo, que es nuestra analista. Ella es directora del Observatorio Electoral de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe, integrante del Observatorio de Reformas Políticas de América Latina, del colectivo Ojo Paritario y de la red de politólogas. Hola, Dolores. Hola, ¿cómo están? Laura, Mario, un Bien, placer. Buen día. bien, gracias como siempre por tu tiempo. Vamos a ser formales, Mario, ¿no? Sí, 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 sí. Bien, Dolores. Es más, ¿todo bien? ¿Qué semana? ¿Qué semana? Qué semanita. Sí, ¿por dónde querés empezar, Dolores? Porque la verdad hay tantos temas. En todos lados están pasando cosas importantes, siempre, ¿no? Pero ahora son cosas importantes en otro plano. Sí, claro, bueno, la verdad que nos vamos un poco a Europa, no solamente porque hubo elecciones, sino también porque se está reuniendo el G7 en este momento y bueno, todo eso en un contexto postelectoral en Europa tiene muchos aditivos, ¿no? Porque primero, porque hay una foto hoy del G7 donde hay muchos dirigentes y líderes de esos países muy debilitados por el propio proceso electoral en Europa. También, obviamente, el caso de Biden con un proceso electoral en curso y en una semana también muy complicada para él por la acusación ya formal, la condena sobre su hijo. Por lo tanto, la verdad que vemos una foto donde hoy veía algunas fotos de algunos medios internacionales donde Giorgia Meloni era la única que parecía salir un poco más fortalecida de todo lo que ha sido este proceso dentro de lo que son los líderes del G7, este proceso electoral que tuvo lugar del 6 al 9 de junio en Europa, donde se eligieron los miembros, ¿no? Para el Parlamento Europeo, un parlamento que tiene 720 escaños, 720 bancadas, y donde, si bien había mucha expectativa sobre la posibilidad de que la extrema derecha crezca en ese parlamento, uno puede decir que por ahí hay dos conclusiones iniciales, ¿no? Por un lado, sí hubo un aumento de la extrema derecha en Europa. Hay un académico, Steven Forti, de la Universidad de Barcelona, hablaba hace algunos días con él y él decía, bueno, es cierto, todos esperaban que hubiese una lluvia, ¿no?, de votos a favor de la extrema derecha. Por ahí no fue tanto, porque consolidó un 25%. La foto por ahí demuestra que quienes más se consolidaron fue por ahí la derecha más clásica, el Partido Popular Europeo. Pero él hace un análisis de cómo fue creciendo y dice, en 1984 tenía el 4%, en el 2004 tenía el 16% y ahora en el 2024 el 25%. Por lo tanto, lo que se ve es que efectivamente sí se va consolidando y a la vez naturalizando, porque ya no es tan difícil para el electorado europeo votar a la extrema derecha, evidentemente por los resultados, sobre todo en algunos países claves que son el motor de la Unión Europea, como el caso de Francia y Alemania. En el caso de Francia, no solamente Le Pen consolida su liderazgo allí a través de reafirmación nacional, sino que también Macron tiene que llamar a elecciones anticipadas porque sale tercero, digamos, en las elecciones, tiene una derrota muy fuerte. Incluso hoy la mayoría de los medios franceses hablan de la posibilidad que haya una alianza de toda la izquierda en las próximas elecciones, y eso también obviamente complicaría aún más porque se polarizaría la elección a Macron, quien hoy está presente ahí, como decía al inicio, en el G7 con los líderes internacionales. En Alemania, un revés muy fuerte para Olaf Scholz, para los socialdemócratas, salieron tercero. Se consolida la fuerza que supo conducir el CDU, que supo conducir Angela Merkel en el primer lugar, pero también Alternativa para Alemania, el partido, yo diría, de mayor extremismo hoy en Europa. Incluso el propio movimiento que agrupa la extrema derecha, Identidad y Democracia, expulsó hace algunas semanas a Alternativa para Alemania, principalmente por sus dichos a favor del nazismo. O sea, y salió segunda en las elecciones para el Parlamento Europeo en Alemania. Por lo tanto, si bien uno podría consolidar de que hubo un aumento de la extrema derecha
pero que se consolida aún más el Partido Popular, si bien los socialistas pierden algunos escaños, siguen teniendo cierta fuerza. Lo que preocupa quizás más es estos actores que ganan terreno en los países claves de la Unión Europea, y al mismo tiempo también el otro elemento que es vital para las elecciones de la Unión Europea, que es ahora ya están conformados cómo van a estar las bancadas, ¿no? O sea, hoy ya uno puede sacar las cuentas de cómo van a estar esas bancadas, pero ahora pasa la siguiente etapa, que es nombrar a quienes van a conducir las instituciones de la Unión Europea, que esto es algo que en su momento, en la elección anterior, fue Angela Merkel la que un poco instrumentó alguna de los acuerdos en ese sentido. Se esperaba que incluso Macron, pudiese tener alguna lapicera, como decimos nosotros, sobre esta elección. Claramente con los resultados a la vista no sería el caso, y por lo tanto ahora se abre el otro escenario de ver quién puede conducir esa reorganización. Giorgia Meloni, naturalmente, como lo decía al inicio, fue una de las grandes triunfadoras de este proceso, consolidó muy bien su electorado en Italia, pero todavía no está claro cómo se va a dar ese proceso en las instituciones europeas. O sea, hay un crecimiento por los números que vos dijiste, pero esto se esperaba que crezca más. Se esperaba que pudiese crecer más en términos principalmente cuantitativos. Lo que sí también hay que decir es que hay alguna heterogeneidad dentro de estas extremas derechas. Las extremas derechas perdieron, diríamos, en los países escandinavos, e incluso llega que la fuerza de extrema derecha en Portugal también tuvo un mal resultado en Portugal. Vox salió tercero en España. Se esperaba que pudiese haber una presencia mayor desde el punto de vista cuantitativo, pero al mismo tiempo también heterogeneidad, que tienen las extremas derechas hoy a nivel mundial, también generan algunas incertidumbres de cara a cómo pueden ser esos acuerdos. Hoy hay la extrema derecha, diríamos, en Europa, y sobre todo después del Brexit, se consolidó en una postura de no ir en contra de la Unión Europea tan abiertamente como lo hacía antes, o sea, porque claramente el resultado del Brexit en Gran Bretaña, y hoy también el primer ministro muy cuestionado y con elecciones muy próximas en Gran Bretaña por el resultado que para la economía de Gran Bretaña tuvo la cuestión del Brexit, hace que las extremas derechas no se hayan manifestado tan fuerte en relación a romper con la idea de la Unión Europea, pero sí claramente tienen posturas muy fuertes de cara principalmente a la migración, que yo creo que funciona como el punto central de la extrema derecha, claro. Así como por ahí en América Latina uno puede ver que las extremas derechas se posicionan fuertemente en las cuestiones vinculadas a lo económico. Claramente en Europa funciona mucho el discurso y el relato antimigración. De hecho, uno de los factores que permitió que Le Pen tenga un resultado tan fuerte, de acuerdo a lo que uno analiza de los distintos votantes y sus dichos, tiene que ver con esta idea de fortalecer la identidad nacional en contra de la migración, pero al mismo tiempo hay posturas de extrema derecha pro-Rusia, anti-Rusia en el contexto de la guerra de Ucrania, hay postura de extrema derecha pro-mercado y hay postura de extrema derecha muy proteccionista, por lo tanto hay ciertas heterogeneidades. Lo que uno puede por ahí ver a grandes rasgos, y que es también lo que preocupa no solo en Europa sino en el mundo, es cuando cuando se naturalizan estas dirigencias de extrema derecha y empiezan también a penetrar sobre electorados mucho más moderados, ¿no? Eso creo que sería el punto de alerta, ¿no? de estos contextos. Dolores, quiero hacer un alto en algo que te iba a preguntar, pero ya lo mencionaste, en relación a la gravitación que tiene el conflicto Rusia-OTAN, vamos a decir, más que Ucrania, no sé si coincidís primero con eso, y segundo, la injerencia que en ese contexto tiene Estados Unidos como una posible variable de respuesta de esta orientación a lo que uno asocia derecha con nacionalismos, ¿no? Escuchaba un comentarista, y también te lo dejo para que, si lo consideras así, decía, no existe el pueblo europeo.
Existe el pueblo del pueblo de Alemania, el pueblo de Francia, el pueblo de Italia, y en función de eso se manejan en relación a sus propios intereses con esa vinculación y con este contexto de guerra. Sí, por supuesto, eso está clarísimo y sobre todo la guerra lo puso en evidencia, cómo crujió un poco, ¿no?, la Unión Europea, esto que se decía, bueno, estamos yendo hacia las energías verdes, sin embargo, en contexto de guerra, todos tuvieron que volver a los combustibles por la gran dependencia que se tenía respecto a la cuestión energética con Rusia. Al mismo tiempo también esta idea de si es conveniente o no, y creo que se va a meter mucho este tema en la campaña electoral ahora en Francia, vinculado a qué nivel de intervención debe tener el país con respecto a la guerra de Ucrania. Está claro que este contexto del G7 tiene una política central que tiene que ver con cómo incorporar en el marco de la OTAN a Ucrania y cómo también facilitar la cuestión de la defensa o repensar la cuestión de la defensa. O sea que claramente hoy está orientada la visión de la Unión Europea plenamente al conflicto de Ucrania, pero sí también cuando uno ve, por ejemplo, el malos resultados electorales que tuvieron los verdes en Europa, también está muy vinculado a, por ejemplo, el sector de los agricultores que no están siendo incorporados o tenidos en cuenta en la cuestión vinculada a la transición energética. Uno puede ver, por ejemplo, los discursos hacia adentro y hacia afuera de Giorgia Meloni, hacia adentro de Italia y hacia afuera de Italia, y son bien distintos, porque claramente las agendas al interior de los países son distintas, y por lo tanto creo yo que son un montón de, son 27 países los miembros de la Unión Europea, con muchísimas particularidades cada uno de ellos, con distintas, no solamente fuerzas a su interior desde el punto de vista ideológico, sino también distintas culturas, y eso es el gran desafío que hoy se tiene en el entendimiento, creo, ya más generalizado de que la potencialidad integradora está dada, o sea, ya no hay tantos discursos, digamos, europeescépticos, si se quiere, digamos, de la idea de destruir o de desintegrar, pero sí quizás ir viendo algunos de los acuerdos que tiene la Unión Europea mucho más fuerte, y por ejemplo eso cae perfecto a la cuestión vinculada, por ejemplo, al acuerdo de la Unión Europea con América Latina y la complejidad que eso reviste. O sea, pensemos en esta heterogeneidad y, como vos bien decías, en estos 27 pueblos que contiene la Unión Europea, y un acuerdo que, de ser consolidado, después tiene que ser ratificado por los 27 congresos nacionales. O sea, algo que desde América Latina en general se plantea que, bueno, son los latinoamericanos los que frenan la posibilidad de un acuerdo entre la Unión Europea y América Latina, y la verdad que cuando uno visualiza lo que puede suceder allí en Europa, creo que es mucho más la complejidad de acordar entre esas 27 países que entre los miembros del Mercosur. Por lo tanto, creo yo que sí, que está dado eso, pero así como por ahí en algunos encuentros anteriores hablábamos, por ejemplo, de las elecciones en República Dominicana, de la cuestión de Haití, yo creo que en este proceso y la cuestión migratoria es muy fuerte. Yo escuchaba algunos relatos, por ejemplo, de la campaña de Marine Le Pen, que además en Francia se puede dar algo muy, muy complejo, que es que si efectivamente la fuerza de Marine Le Pen gana las elecciones ahora legislativas, puede quedar de primer ministro Jordan Bardella de su partido, o sea que tendríamos Macron de presidente y con ideas totalmente diferentes un primer ministro, y eso obviamente al interior de un país lo que puede significar. Pero decía que uno de los spots de campaña de Marine Le Pen era una mujer madre soltera, que hacía referencia a cómo tenía que trabajar para poder sostener a su casa, y hacía referencia explícita a quienes venían al país en busca de bienestar, o sea, como diciendo, bueno, nosotros no tenemos bienestar, no podemos llegar a fin de mes, y sin embargo hay otros actores que vienen desde afuera en busca de bienestar, no tributan, que ese es el principal punto en la agenda, no tributan, y sin embargo nosotros estamos en esta situación.
Y es, en general, cuando uno lo analiza, es un electorado que si uno ve el electorado con el que ganó Trump, incluso también el electorado con el que ganó Milley, o sea, uno visualiza que es un electorado con un nivel educativo bajo y no de los centros urbanos, ¿no? O sea, los centros urbanos que son mucho más cosmopolitas e integracionistas, bueno, ese es también el electorado con el que Marine Le Pen consolida su liderazgo allí en Francia. Ujú. Con un poco de humor, viendo que nuestro presidente podría ser elegido por el 85% de los votos, le ganaría a Trump y a Biden, ¿no? También, pero más allá de eso, quedará para la historia, para los gags Sí, futuros. la verdad que las redes sociales nos dejan todos los días algo de qué hablar, Los ¿no? dejan todos los días Sí. y con un presidente muy adepto. Pero yendo más o menos a lo mismo, eh, Argentina está allí, en el G7, en este contexto europeo, con una pretendida autopercepción, si se quiere, desde aquí, que tenemos una derecha, cosa que yo no suscribo, no lo considero así. Hay también una perspectiva liberal ahí dentro de todas estas composiciones que vos mencionabas recién. ¿Cómo sentís que se percibe ahí adentro al presidente? ¿Qué gravitación tiene esto y con circo incluido, ¿no? Porque no deja de ser a veces atractivo la excentricidad, por no calificar de otro modo. Bueno, es que yo creo que también uno tiene que analizar cuáles son los liderazgos que hoy están a nivel internacional y me parece que ese es el principal punto. O sea, en función no solamente de los resultados electorales, sino también de cómo está el sistema mundo, vemos que lo que está faltando mucho son liderazgos fuertes a la altura de lo que hoy está transitando el mundo y obviamente en ese sentido es donde entra el actor Milei, o sea, no está entrando el actor Milei en un G7 con grandes liderazgos, grandes estadistas, sino que está entrando en ese sistema. Hay una frase que es muy interesante de Karl Popper que dice, bueno, a ver, tanto hablamos de democracia, pero ¿qué pasa con los demócratas? O sea, ¿dónde están los demócratas? Y efectivamente, si no tenemos demócratas estadistas, es muy difícil pensar en que haya, digamos, una caracterización o una promoción de la democracia. Entonces, me parece que en ese contexto en el que todos están detrás de las redes sociales, todos están detrás de lo que se instala, digamos, como tendencia, es donde entra un actor tan disruptivo eh, que además es un actor disruptivo en un país viniendo de un país donde no estábamos muy acostumbrados a mostrarle al mundo este tipo de liderazgo, ¿no? Entonces me parece que también allí es donde marca principalmente los atractivos que hoy se dan en el sistema internacional. Pero creo que dista mucho también de sus posicionamientos, como decía, o sea, no lo veo más allá de que obviamente desde el punto de vista de lo que son los alineamientos internacionales, eh, está obviamente con muy buenas relaciones con Giorgia Meloni. No creo que lo que traduce Giorgia Meloni al interior de Italia sea, digamos, un discurso parecido o unas políticas parecidas a las que promueve Milei acá en Argentina. Entonces, me parece que ahí también hay una diferencia. Sin embargo, lo que sí preocupa es que evidentemente la derecha se organiza a nivel internacional. Estos liderazgos también se organizan. Yo coincido que no todos son liderazgos de derecha, pero se organizan desde ese punto de cómo hacer política. De hecho, no por nada hoy el gobierno de Argentina está evaluando aparentemente darle asilo político a quienes son condenados en Brasil por el golpe de Estado, intento del golpe de Estado contra Lula. Entonces, digo, hay una organización de esas características, pero no visualizo que sea, digamos, el gran actor primero porque para ser el gran actor como él se autorrefiere de la libertad a nivel internacional o el gran defensor, no sé qué título se puso hace poco, que decía que era el reconocido como el principal defensor de la libertad a nivel mundial, primero tiene que tener una experiencia de gobierno. Y la verdad que estos 6 meses, con una primera casi ley, porque todavía no pasó por diputado sancionado, o sea, tampoco tiene mucha política pública para mostrarle al mundo como para que efectivamente sea caracterizado como él se caracteriza, pero así como se caracteriza como el principal defensor de la libertad, reconocido principal defensor de la libertad,
también se caracteriza como el principal candidato a ganar las elecciones en Estados Unidos. Por lo tanto, hay mucho de invención en todo eso y lamentablemente es lo que se consume hoy a nivel internacional. A nivel internacional, qué es lo que dicen al menos los diarios más importantes de Milei o de Argentina o de lo que está haciendo? ¿Cómo lo ven? Bueno, hoy lo que uno pudo ver naturalmente de esta semana tiene que ver principalmente con que pudo sacar su primera ley, ¿no? Eso obviamente en muchos de los ámbitos de los medios internacionales se consolidó esa postura, también en el contexto de una gran represión al exterior del Congreso, o sea, como en esta dinámica de no tantos acuerdos, sino también un poco de cómo conducir este proceso. Pero creo que obviamente a nivel internacional hay algunos actores que están a favor de sus políticas, pero no hay una referenciación con que la Argentina esté en un camino, digamos, hacia algún destino, me de parece. prosperidad. Creo que tiene que ver, claro, tiene que ver, me parece, con este cortoplacismo de ir pudiendo consolidar algunos acuerdos, que de hecho los ha consolidado naturalmente, porque ha podido consolidar una casi mayoría, porque en definitiva fue una elección vía empate con una definición de la vicepresidenta y con mucho cuestionamiento a algunos senadores que cambiaron su voto. Sí. Entonces, yo creo que las lecturas desde afuera todavía son muy inconclusas. Claro. Veía ayer en los medios de comunicación también algo interesante, los dichos, por ejemplo, de Galperín, diciendo, bueno, vean cómo está respondiendo los mercados y en función de eso vean hacia dónde va el país. Y algún colega de ustedes ponía también cómo había una tapa de un diario popular argentino cuando López Murphy había sancionado una ley y cómo festejaban los mercados. O sea, hay mucho de volatilidad en todo eso. Entonces es muy difícil analizarlo desde el exterior en esta dinámica que además, si nos cuesta a nosotros adentro por la gran desinformación, por el cambio de agenda constante, bueno, imagínense en el exterior lo que sucede. Pero sí creo yo que sigue estando, y sobre todo en América Latina, sigue estando el temor a que este tipo de liderazgos puedan seguir apareciendo en función de, obviamente, una crisis real del sistema político en cada uno de nuestros países, sobre todo el sistema de partidos. Claro. El G7 empezó ayer, ¿no? Sí, el G7 comenzó, principalmente hay una agenda vinculada a Ucrania también con la OTAN, y bueno, y efectivamente se van a seguir estos encuentros durante estos días, pero diría que la cuestión de Ucrania está en la agenda principal de este encuentro, ¿no? Uh-huh. Y se inscribe, si podés ampliarme un poco más, Argentina dentro de un comité de países de ayuda o de no sé cómo denominarlo, si de apoyo incondicional, ayuda, no sé en qué consiste, qué implica eso para la Argentina, ese compromiso o esa suscripción, digamos. Bueno, en primer lugar, lo que por ahora hay son cartas de intención. Vimos en su momento cuando también el ministro de Defensa, Petri, habló de la intención de incorporarse a la OTAN. Bueno, y obviamente eso, al formar parte, digamos, de ese esquema, es de donde también te amparás para poder generar ayuda en este contexto. También de una manera muy informal se habló del envío de, no sé si helicópteros o de aviones a la ayuda allí en Ucrania. Agendas que claramente están muy alejadas de lo que la ciudadanía argentina requiere hoy. O sea, creo que eso también es importante, ¿no? O sea, el otro día decía, bueno, está transitoriamente Milei está en Argentina, porque la verdad que para haber estado en 6 meses de gobierno, en una Argentina que a los ojos de él cuando asumió, ni siquiera a los ojos de todos, sino él planteó la urgencia que tenía la Argentina en materia de políticas, la verdad que se lo vio no solamente en el exterior, en agenda de política exterior, sino también en el exterior, en agendas que nada tenían que ver con lo institucional argentino. Entonces, claramente esas son las cuestiones que entiendo yo también empiezan a generar algún tipo de desesperanza, ¿no? En el electorado que lo votó, ya sea en el electorado que lo votó
en la primera vuelta, como el electorado que votó en contra de otra opción en la segunda vuelta. Pero desde ese punto de vista está claro que él se ha manifestado como principal aliado de los Estados Unidos, y obviamente en ese contexto en la ayuda hacia Ucrania. Bueno, Dolores, muchas gracias por siempre tu tiempo y toda la información que traes a la gráfica. Qué momentos, la verdad. Yo no me iba a No imaginar tenés la culpa, Dolores, estar quédate donde tranquila. estamos. Tuvimos un lindo triunfo en México. Ah, además bueno. de una Bien, mujer. bien, es Es verdad. viernes. Y vamos de próxima, dentro de 2 semanas hay elecciones primarias en Uruguay, también con alguna expectativa positiva de cara a octubre, así que bueno, hay que Gracias. ir viendo cómo se configura la región, pero bueno, me parece que sí, que la verdad que después de esta semana obviamente nos queda un sabor amargo, ¿no? De cómo se están consolidando las fuerzas acá en Argentina. Sí, la verdad que sí. Bueno, nos quedamos entonces con toda la atención en Uruguay y festejando México. Te mandamos un abrazo. Un abrazo grande. Gracias.